Voyager 2 aumenta su vida y podrá seguir explorando el espacio hasta 2026. El equipo de la NASA que se encarga de las operaciones de la misión Voyager 2 se las ha ingeniado para alargar un poquito más esta longeva misión. Pero antes, ¿qué es la misión Voyager? Os lo cuento. Cuando pensamos en los hitos de las sondas Voyager es prácticamente imposible no asombrarnos. Hacia finales de la década de 1970, un equipo del Instituto de Tecnología de California construyó dos naves espaciales para explorar los confines del espacio. Pese a que ambos prodigios tecnológicos fueron lanzados por la NASA en 1977, hoy en día siguen funcionando. La Voyager 2 se lanzó el 20 de agosto de 1977 desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Titan Centaur. El 5 de septiembre se lanzó la Voyager 1, también desde Cabo Cañaveral, a bordo de un cohete Titan Centauro. La Voyager 1 y la 2 son los únicos dispositivos creados por humanos que operan fuera de la heliosfera, una región de nuestra galaxia que se encuentra bajo la influencia del Sol y que nos protege de la radiación cósmica. Las naves espaciales gemelas Voyager 1 y 2 están explorando lugares donde nada de la Tierra ha volado antes. Continuando con su viaje de más de 40 años, cada una de ellas está mucho más lejos de la Tierra y el Sol que Plutón. En agosto de 2012, la Voyager 1 hizo la histórica entrada en el espacio interestelar. La Voyager 2 ingresó al espacio interestelar el 5 de noviembre de 2018 y los científicos esperan aprender más sobre esta región. Ambas naves siguen enviando información científica sobre su entorno a través de la red del espacio profundo. La misión principal fue la exploración de Júpiter y Saturno. Después de hacer una serie de descubrimientos allí, como los volcanes activos de la luna de Júpiter, Io, y las complejidades de los anillos de Saturno, la misión se extendió. La Voyager 2 continuó explorando los planetas Urano y Neptuno, y hasta ahora sigue siendo la única nave espacial que ha viajado hasta estos planetas exteriores. Pero, ¿cuál es el objetivo de la misión? El objetivo de la misión es extender la exploración de la NASA del sistema solar más allá de la vecindad de los planetas exteriores hasta los límites exteriores de la esfera de influencia del Sol y posiblemente más allá. Esta misión continúa caracterizando el entorno del sistema solar exterior y buscando el límite de la heliopausa, los límites exteriores del campo magnético del Sol y el flujo hacia el exterior del viento solar. La penetración del límite de la heliopausa entre el viento solar y el medio interestelar permitirá realizar mediciones de los campos, partículas y ondas interestelares que no se ven afectados por el viento solar. Una de las mayores curiosidades de estas misiones es que ambas llevan un saludo a cualquier forma de vida, en caso de que se encuentre. El mensaje es transmitido por un disco fonográfico, un disco chapado en oro de 12 pulgadas que contiene sonidos e imágenes seleccionadas para representar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. El contenido del registro fue seleccionado para la NASA por un comité presidido por Carl Sagan de la Universidad de Cornell. Sagan y sus asociados reunieron 115 imágenes y una variedad de sonidos naturales, como los producidos por el oleaje, el viento y los truenos. A esto agregaron selecciones musicales de diferentes culturas y épocas, y saludos en 55 idiomas. Y además mensajes impresos del presidente de los Estados Unidos Carter y el secretario general de la ONU Waldheim. Cada registro está encerrado en una funda protectora de aluminio, junto con un cartucho y una aguja. Las instrucciones en lenguaje simbólico explican el origen de la nave espacial e indican cómo se debe reproducir el disco. ¿Cómo es posible de que tantísimos años después estas naves puedan seguir viajando? Lo lógico es pensar que después de tantos años las Voyager se enfrenten a ciertos problemas. Los ingenieros del proyecto, sin embargo, han tenido la suficiente pericia como para tomar las mejores decisiones y minimizar el impacto en las operaciones.
Uno de los problemas que afecta directamente la vida de la misión es la disminución de la energía. La Voyager 2, al igual que su gemela, está equipada con un generador termoeléctrico de radioisótopos que genera electricidad a partir del calor producido por la descomposición de plutonio 238. El problema: cada año produce 4 vatios menos de energía. Frente a este escenario, los ingenieros se han enfrentado al difícil desafío de decidir qué partes de la nave apagar. La NASA ha apagado varios instrumentos a lo largo de los años, entre ellos el espectrómetro ultravioleta y el subsistema de ciencia de imágenes, es decir, el que tomaba fotografías. En la actualidad solo se encuentran operativos 5 instrumentos y debido a la necesidad de reducir el consumo energético, se había programado que este año uno de ellos debería de dejar de funcionar. Pero los responsables del proyecto se enfrentaban a un dilema. Mientras más se aleja la Voyager 2, más valiosos son sus datos, y apagar uno de sus instrumentos reduciría su valiosa capacidad científica. Afortunadamente, el equipo encontró una alternativa al problema, aunque con cierto nivel de riesgo. Puso a disposición de los sistemas científicos una pequeña reserva de energía que estaba destinada a un sistema de seguridad diseñado para proteger los instrumentos en caso de fluctuaciones de voltaje. Producto de este cambio, se espera que la Voyager 2 siga estudiando el espacio interestelar con sus 5 instrumentos hasta 2026. ¿Funcionará esta nueva estrategia? ¿Qué pensáis? Dejadme vuestros comentarios más abajo para saber vuestra opinión. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal de YouTube para descubrir historias tan interesantes como esta. Y además, si quieres ser miembro del canal y acceder a ventajas exclusivas, consulta los diferentes niveles y escoge el que más se ajuste a tus necesidades. Un saludo, amantes del espacio.